Este es el tema del día de hoy, que son mencionados en la mitología prehispánica como los 5 soles, los 5 mundos, los 5 eras o etapas en las que se entendía y se estudiaba a la humanidad. Esas etapas o eras, ¿sí? Las podemos entender así: el sol de jaguar, el sol de viento, número 2, el sol de lluvia de fuego, número 3, y el sol de agua, número 4. Aquí tenemos una imagen del 1 al 4 y este es el quinto. Lo que vamos a hacer hoy es entender la dinámica y el contenido de las etapas de la historia de la humanidad. En uno de los códices prehispánicos, bueno, recién hechos después de la llegada de los españoles, que es este, un manuscrito que data del año 1558, muy reciente, ancianos aztecas que estudiaron en los centros de estudio religiosos y que fue en la época antes de la llegada de los europeos. Los vamos a explicar uno a uno. Todo deviene de que hay muchas versiones, pero nosotros vamos a preferir esta, porque está hecha en piedra, está grabada en piedra, y viene del calendario azteca o piedra del sol. De ahí es la fuente que hoy vamos a explicar. Esta parte central la hemos ampliado, aquí está, es la parte central, aquí está el primer sol, llamado 4 jaguar, primera raza humana, luego el 4 viento o sol de espíritu de la segunda raza humana, luego tercer sol o 4 lluvia de fuego, que es la tercera etapa, y la del 4 agua, que terminó con una inundación y corresponde a la cuarta era o raza humana. La lluvia de fuego es la etapa de los lemures, la lluvia de agua es la etapa de los atlantes. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que la imagen que se dibujó para enseñarle a los españoles esto tiene cosas muy interesantes. Primero, observar que la vida está descendiendo hacia la tierra. Esta pareja, que no está completa, pero que está encerrada, son los seres humanos de la primera raza. Vean cómo podemos entender que hay un flujo hacia abajo. Y se dice que en aquel entonces los seres humanos se acabaron porque fueron devorados por los tigres, por los jaguares. Es importante observar dos datos: que la vida viene descendiendo y que los seres humanos están unidos. Porque esto se refiere a la Isla Blanca, a la raza polar, ¿sí? Que es la etapa de la primera raza humana. Como sabemos, en la cosmogonía gnóstica, los seres humanos, desde su prototipo original, fueron descendiendo hasta llegar a la Tierra. Fue desde muy poco densos, cada vez se fue haciendo más denso, más físico, más material, hasta pisar la Tierra. Y la primera raza fue la primera etapa de ello. Los cuerpos eran no físicos, no como hoy conocemos los cuerpos físicos, muy grandes y gelatinosos, protoplasmáticos. El segundo sol sigue teniendo un sentido hacia abajo. Vean cómo está esta deidad creadora, señalando hacia abajo. Vean cómo está la pareja humana unida todavía, ¿sí? Y una característica muy interesante, que se asegura que fue cuando surgieron los monos. Porque el protagonista de esas dos etapas fueron los gigantes. Se les llamaba a los del primer y segundo sol, se les llamaba los de un solo pie, los gigantes de pies incompletos, o correspondiente a nuestros antepasados como las más antiguas pisadas, muy grandes comparados con nosotros.
Los hijos del segundo sol corresponden a la isla de Cristal, la Hiperbórea, la lejana Thule. Y este es el mapa que identifica que esa isla estaba en la parte que corresponde al Polo Norte. Aquí está Groenlandia, Canadá, Asia, Rusia, Europa, de manera que la segunda raza humana vivió en una isla que está donde ahora está el Polo Norte. El tercer sol, muy interesante que observemos dos rasgos. Primero, a Xochiquetzal, esta es la diosa Xochiquetzal, cayendo hacia la tierra. ¿Sí? Que se le llamaba en la época en la que llovió fuego. Y vean cómo de una sola persona surgen dos, porque aparece la mujer, ya aparecen separados los sexos. Se dice que entonces los seres humanos se convirtieron en pavos. Es importante que sepamos que los pavos no existían en Europa, que es un animal exclusivo de América, y que en realidad un pavo es un huaucholo. Y huaucholo es una advocación, una referencia a cholo. Entonces se asegura, fíjense muy bien en esto, que el tercer sol fue cuando se originó Xolo. Ese dato es muy importante, porque fue cuando Xochiquetzal arrancó las flores que lleva en las manos y está cayendo. Y se dice que eso ocurrió en una época en que los hombres eran niños, muy niños, es decir, recién creados e inocentes. Cuando alguien te dice que es muy niño, en la cultura prehispánica, algo muy niño, una persona muy niña es inocente. Y estos son los rasgos característicos de la tercera edad, del tercer sol. Los hijos del tercer sol, como sabemos nosotros por las enseñanzas del maestro Samael, corresponden a la Lemuria, el antiguo continente que estaba donde ahora está el Océano Pacífico, ¿sí? Y que fue la etapa en la que el mundo por primera vez se consolidó. Fue físico, terrenal. Por eso es que se dice que la época de la Lemuria fue el paraíso terrenal, porque es cuando el planeta completo consolidó, se aterrizó, tomó consistencia física. Ahora, es importante que sepamos, sobre todo para los extranjeros, los que no son mexicanos, que cuando mencionamos un pueblo y otro, los pueblos, acá están los toltecas, totonacas, zapotecas, aztecas, olmecas, mayas, y es importante que vean dónde están ubicados los pueblos, porque en el centro, en el eje que une a la época, a la zona de Náhuatl y la zona maya, esta zona corresponde a los olmecas. Y es importante que veamos que los olmecas, palabra que significa habitantes de la región de Lule, ¿sí?, está ubicada en esta sección. Conocida en términos geográficos, la zona olmeca, como el Istmo de Tehuantepec, la parte más angosta de México entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Esa zona es la zona olmeca, sobre todo pegado a el Golfo de México. ¿Por qué lo queremos resaltar? Porque ahí se han encontrado muchísimas cabezas de piedra muy grandes, vean el tamaño, y de una edad muy antigua. Dicen los especialistas que los olmecas es el pueblo más antiguo de todo América, antiquísimo. Entonces, actualmente, ya desenterradas completamente, hay 17 cabezas gigantes. Pero tienen una particularidad. Si hacemos una proporción anatómica, podemos ver que una cabeza de 2 metros de alto significa un cuerpo de 20, porque así es la proporción anatómica del ser humano. Y los moais de la isla de Pascua, que han sido desenterrados porque resulta que sí tienen cuerpo completo, los moais de la isla de Pascua, que como sabemos son vestigios de
los lemures miden 20 metros de alto. Y las cabezas gigantes de la época olmeca, que nosotros opinamos, nosotros hemos identificado como pertenecientes a los hijos del tercer sol, los lemures, también tuvieran 20 metros si le hubiera sido cincelado el cuerpo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que es muy notorio observar que no tienen cuello, no tienen cuerpo, son cabezas colosales, pero decapitadas, notoriamente. Y es importante que veamos que los decapitados en la mitología prehispánica son los jugadores de pelota. Es una cancha de juego de pelota. De manera que aquí tenemos el más famoso de ellos, que incluso viene en uno de los libros del maestro Samael. El jugador de juego de pelota de la estela de Aparicio es de origen huasteco y está con todos los atuendos de jugador de pelota, pero no tiene cabeza. En lugar de cabeza tiene 7 serpientes. En Chichén, este es huasteco. Chicomecoatl es azteca. Y los relieves del juego de pelota de Chichén Itzá, de origen maya, muestran a los jugadores y muestran a uno que está decapitado. Vean aquí lo que tiene en la mano es su cabeza. Y aquí está él decapitado. Pero es importante, y tiene 7 serpientes en lugar de cabeza, o sea, exactamente igual que este. Aquí lo vemos, pero con la particularidad de que la 7ª cabeza no es serpiente. Observen, por favor, es un árbol con flores. La 7ª serpiente no está dibujada. En lugar de la serpiente 7ª se le dibuja un árbol con flores. Aquí tenemos un acercamiento de otro tablero más en Chichén Itzá, donde se aprecia perfectamente cómo el jugador tiene 6 serpientes dibujadas y la 7ª con flores. Y aquí está su cabeza decapitada, aquí está el que le ayuda, que siempre está hablando. Pero también es importante observar que el que está decapitado no tiene el rigor mortis, no es una persona que esté yaciente y en actitud de estar decapitado, es una persona viva, está con una rodilla en tierra, porque la imagen obviamente es simbólica. ¿Sí? Entonces nosotros insistimos en asegurar que las cabezas decapitadas se refieren a la transgresión sexual y que eso explica que tengamos jugadores de cabeza decapitados, porque lo que estaba haciendo el jugador de pelota prehispánico era recuperar la condición de decapitado que el ser humano quedó a raíz de la salida del paraíso. La transgresión sexual equivale simbólicamente a la decapitación. Insistimos en que estas cabezas colosales, y tiene que ver con que en el tercer sol, ¿dónde está la imagen? En el tercer sol fue cuando Xochiquetzal arrancó las flores, cuando se cometió el delito de la transgresión sexual. Y con eso unimos el simbolismo, ¿sí?, de la decapitación de un jugador de pelota con el trabajo de recuperación de esa condición, que es cuando el árbol florido vuelve a dar flores de nuevo. Hay algunos que me preguntaban, ¿de dónde sacamos eso de que el árbol se dañó y hay que hacerlo que florezca de nuevo? Bueno, obviamente que ya no tenemos quien nos explique verbalmente porque la época ya terminó, pero dejaron sus grabados. Aquí está la imagen nítida, inconfundible, de un guerrero con 7 serpientes, donde la 7ª aquí están las flores perfectamente dibujadas. Y un símbolo de muerte, porque el proceso comienza con eso, con que el ser humano quedó supeditado, quedó dominado por la muerte. Y este proceso es para superar esa condición. En el cuarto sol, mucho más conocido por nosotros, tiene que ver con cuando fue una gran inundación, cuando Chalchiutlicue dejó caer agua. Vean que aquí tiene como un recipiente con el que está haciendo caer agua. Y la pareja
que se salvó fue porque estaba en una especie como de barco, un árbol ahuecado, y fueron los gigantes los que se ahogaron. Obviamente que los hijos del cuarto sol, de la época azteca, es los de la Atlántida. Aquí dibujada, donde se ve que África no era tan grande como actualmente se conoce, y era otra fisonomía. Se dice, en la época prehispánica se decía, que la pirámide de Cholula era llamada la montaña hecha a mano, porque fue hecha por los gigantes del cuarto sol. De hecho, Cholula, esta palabra que está aquí, significa el lugar de los que huyeron. Esta pirámide, para conocimiento de todos, es la más voluminosa del mundo. No la más, pero sí es la más voluminosa, inmensa. Entonces, es importante que sepamos que dentro de los mitos prehispánicos, la diosa del agua, esposa de Tlaloc, Chalchitlicue, la de la falda de jade, generó una inundación. Vea lo que está aquí, son personas arrastrándose, siendo arrastradas junto con sus pertenencias. Chalchitlicue castiga a los hijos del cuarto sol y los ahoga. Ella es el instrumento por medio del cual los hijos del cuarto sol fueron ahogados. Esa falda, aquí está, la falda significa que es la madre divina, la cauda de agua es el instrumento. Hay caracolitos, porque eso significa que son de distintas eras, es muy antiguo esto, y que el ser humano es arrastrado con todas sus pertenencias, y se acabó la raza. La estatua más famosa de Chalchitlicue, de la que inundó el mundo, es esta. Pero si la vemos de lado, esta foto es de costado, vemos que tiene una cauda. Anormalmente, forma rara, forma atípica, esta estatua tiene una cauda hacia atrás. Este es del agua con la que ahogó. Por eso es que esta estatua, en forma muy rara, tiene a la diosa y tiene la cauda hacia atrás, porque es con la que ahogó, es la gran inundación con la que se ahogó la gente de la Atlántida. Aquí está en Chichén Itzá, aquí lo hemos dibujado, coloreado. Aquí está la imagen de los mayas, aquí está la gente ahogándose y algunos que se salvaron, y con huracanes y con volcanes en erupción. Entonces, la gran inundación existe en Mesopotamia, existe en las tradiciones judaicas, y existe sentido que es contrario al de las manecillas del reloj, el de los hombres polares, el de los hombres hiperbóreos, enseñados así por el maestro Samael. Pero el quinto está formado por el trazo, donde están los soles. ¿Ven? Aquí están los lugares donde están los soles. Este lugar, realmente lo que vemos es el trazo. Los 4 bolas, los 4 puntos, que es 4, y el movimiento. Entonces, tenemos que saber que olín, o movimiento, en náhuatl, significa impulso vital. Pero es también la unión de una columna de agua con una columna de fuego, que es el emblema de la guerra sagrada. Entonces, es importante que sepamos eso. Luego, la cara del sol, exactamente lo que está en el centro, justamente lo que está en el centro, ¿sí?, viene siendo el trazo del quinto sol, ¿sí? Y lo que coincide es que tiene un cuchillo en lugar de lengua. Y los antropólogos y los arqueólogos han interpretado que es porque con esto se quiere comer los corazones humanos, ¿sí? Porque el pedernal tiene que ver con la chispa de fuego que está en el corazón, ¿sí? Aquí está un poco explicado algunos de sus simbolismos, ¿sí? En otras partes hemos estado comentando cómo realmente lo que se quiere comer o lo que se está indicando al mostrar la lengua Tonatiuh, ¿sí?, es la parte espiritual del ser humano, que anida en el corazón, ¿sí?
Lamentablemente en la época mexica, ya en las últimas etapas de una religión de muchos años, de muchos siglos de vigencia, pues llegó a ser literal y a la gente se le arrancaba el corazón físicamente, pero no era así el simbolismo religioso de origen. Es importante que sepamos que todo este proceso tiene que ver con que el cuchillo de pedernal, que es símbolo de nacimiento, este cuchillo de pedernal, símbolo de nacimiento, se decía que nacíamos nosotros o nacemos, símbolo del cuchillo es el de nacimiento, nacemos con el emblema de Tezcatlipoca, dominados por él, y con el emblema del fuego y el agua que se pueden entrecruzar. De manera que tenemos la mancha de nacimiento y la solución para poder liberarnos, para poder desempañar el espejo. En este símbolo extraordinario está sintetizada toda la trama religiosa de la religión prehispánica. Es un sol de fuego, es un sol de movimiento, es el sol de Quetzalcóatl. Y los rayos que rodean a la parte central, que son 8, son las 8 etapas de Venus. Por eso es que el sol de movimiento, el quinto sol, es el sol de Quetzalcóatl, porque tiene que ver con Venus. Es importante que sepamos que esta piedra maravillosa, que es una síntesis extraordinaria de su cosmogonía, su religión y sus planteamientos teológicos, ahora sí estoy mostrando, es importante que sepamos que por el canto, por la orilla, por el borde de esta piedra, están los símbolos de la estrellina y vespertina, que esta piedra tiene que ver con Venus, que estos 8 rayos son Venus, y que por el canto, por el borde, sin duda, se le pusieron, de manera que el mensaje del quinto sol es el mensaje de redención de Quetzalcóatl. ¿Sí? Hay una síntesis de sus acciones donde dice que esto tiene que ver, Boa se echó mostró el camino del Can y que por eso este sol, porque esto es lo que hace que nazca un nuevo Quetzalcóatl.